Muy bien, chicos. Entonces, hoy el tema que vamos a ver es una continuación, es como la parte 2 del tema de transformaciones en el plano. Ese es el folleto que empezamos la semana pasada. Bueno, habíamos visto solamente cómo identificarlos. Recuerden que nada más estábamos viendo que si teníamos dos figuritas, si ahí estaba sucediendo una traslación, una rotación, una homotesia. Solo estábamos haciendo esto. También vimos la semana pasada algo sobre puntos homólogos, que en una rotación o en una traslación, tal punto es homólogo con tal punto. Y tal lado es homólogo con tal lado. Y también había mencionado en algún momento que hablar de imagen o de preimagen en ese tema, en esos temas, es lo mismo que hablar de homólogo. Todo eso fue lo que vimos en la clase pasada. Y habíamos quedado hasta traslación. Bien, entonces, en estos momentos ya nos vamos a enfocar en el primer tema, que es reflexión. ¿Ok? Vamos a llegar a la página 16 para que se vayan ubicando todos. Este va a ser el primer ejercicio que vamos a explicar en este momento. Página 16 del folleto. Bueno, muy bien. ¿Cómo sabemos que estamos en el tema de reflexión? ¿Qué palabra en el examen, aquí en esa pregunta, me indica que es reflexión? No más empezando, o sea, no más empezando, aquí dice al que reflejar. Vean ahí. Al reflejar. O sea, ya una vez que yo veo esta palabrita reflejar, yo digo, ah, mira, ¿esto qué es? Esto es reflexión. Ven, entonces yo pongo aquí reflexión. No hace falta que lo haga, nada más lo quiero especificar para ustedes, que no sé por qué no escribió. Ya. Entonces, en este primer problema, sé que estamos en reflexión, porque no más empezando viene la palabra al que, al reflejar. Pero bueno, cuando hay una reflexión, tenemos que entender que pueden haber, el eje simetría puede ser de diferentes tipos o de diferentes formas. Un momentito. Entonces, en ese problema habla sobre reflexión, una vez más les digo, porque ahí dice reflejar, y me están diciendo con respecto a cuál eje. Ahora sí, si ustedes leen en el primer renglón, dice con respecto a quién, al eje Y. Vean que cada problema que voy a explicar va a ser un poquito diferente, entonces sí necesito que se vayan concentrando. Hay gente que es muy ágil en esto. No sé, hay personas como que tienen una buena ubicación espacial, pero otros como que no, como que les cuesta un poquito más esa parte. Vamos a ver lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, nuestro espejo en este momento va a ser el eje Y. Aquí está, aquí lo señalé. Ese va a ser nuestro espejo. Eso quiere decir que si la figura, vemos que el triángulo A, B, C se encuentra del lado izquierdo. Bueno, aquí. El triángulo A, B, C está del lado izquierdo. Y la reflexión va a ser con respecto al eje Y, que es esta línea. Aquí está. Ese es el eje Y. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a pasar entonces todo ese triángulo que ustedes ven ahí a la izquierda, lo vamos a pasar para la derecha. De eso se trata este primer problema. Vamos a reflejar esta figura con el eje Y. Si la figura está del lado izquierdo, entonces va a pasar al lado derecho. Ahora, bien, ¿dónde va a quedar cada puntito? Empecemos con A, como para seguir el orden alfabético. A. Para saber dónde va a quedar este puntito A, del lado derecho, Serían vamos a cuatro. contar, vamos a contar la cantidad de espacios que hay. O esa parte es la más importante de este momento. Vamos a ver cuántos espacios hay de este punto A hasta el eje Y. Vamos a contar, voy a contarlo con ustedes. Bueno, ustedes lo cuentan conmigo. Profe, ¿cuál era la página? 2, 3,
y 4. ¿Ven lo que dice? Del punto A hasta llegar al eje Y, yo cuento la cantidad de espacios. Y vemos que fueron 4 espacios en los que yo me acerqué hacia el eje Y. Estamos en la página 16. Entonces, me estoy acercando, por ser el primer ejemplo, quiero poner mucho detalle, me acerqué 4 espacios, ¿cierto? Eso fue lo que yo hice. Yo me acerqué 4 espacios de la, hasta que toqué la línea del eje Y. Aquí estamos. La misma cantidad que ustedes se acercan y tocan al eje Y, va a ser la misma cantidad con que se van a alejar. Entonces vamos a empezar a alejarnos 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Repito, de punto A, me acerco al eje Y veo que tenemos 4 espacios. Toco al eje Y del mismo modo como yo me acerqué, me voy a alejar hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? Otra vez, 4. La misma cantidad que yo me estoy desplazando. Y entonces, ¿dónde va a quedar el bendito punto A? ¿Dónde vamos a quedar el punto A? Vamos a colocarlo por acá. Está. Ahí queda el puntito A. Que en este caso ya no se va a llamar A, se va a llamar A'. ¿Se acuerdan? Ahí vamos a hablar de A', B', C'. Y les pregunto, porque yo creo que ya esto ya lo tienen que ir dominando, en serio, cada clase que pasa, pues es como muy repetitivo. En ese puntito que yo puse A', ¿quién va a ser la X? ¿Y quién va a ser la Y? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién es la X? 4. 4. 4. Te voy a colocar aquí el número 4. ¿Y quién es la Y? 4. 4. 4. Ahora, ¿cómo sabemos si ya tengo la respuesta correcta? ¿Cómo sé si tengo que seguir? ¿Cómo sé si ya terminé? Pues le damos la pregunta. Vamos a hacer una pausa antes de seguir con B y con C y vemos lo que la pregunta está diciendo. La pregunta dice, uno de los puntos homólogos. Conste, uno. No me están diciendo cuál. Me dijeron uno de los puntos homólogos. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que ir como pasando, tenemos que ir pasando estos puntitos hacia la derecha e ir fijándonos a ver si este A' ya estará en las opciones. Por ejemplo, si el A' que acabamos de hacer no está en las opciones, entonces avanzamos con quién, con el B. Y si no está el A y no está el B, pues tengo que seguir con quién, con C. De eso se trata este problema. Entonces, vean que en el A' me quedó 4,4. Aparece 4,4 en las opciones. Sí, profe. Sí, creo que... No, perdón, es Ah, -4, no me había ok, fijado. ya le iba a decir que se acercara un poquito más a la pantalla. Ok, entonces veamos que no, ¿verdad? En la C dice 4,-4, pero necesitamos que nos dé 4,4. Entonces ya no voy a marcar ninguna. Ok, no voy a marcar ninguna. Bueno, ya sabemos que el A no era. Vamos con el B. Vamos a hacerlo el B. Voy a poner el mismo color, morado. Estamos en el punto B. Vamos a trasladarnos hacia el eje Y. Y observen que nada más tengo que pegar que un brinquillo del punto B a tocar al eje Y. Sí, solo un punto. O sea, un espacio. Me acerco a un espacio y me voy a alejar también que un espacio. Me acerco uno, me alejo uno. Y cuando me alejo, ya yo sé que ahí va a estar el puntito que, el puntito B. Aquí queda el B'. Ahí queda B'. Y en este B', igual como decimos con el A', ¿quién es X? ¿Quién sería la X? 1. X es 1. Espero que los demás comprendan. Si no, ahora me preguntan. X es el número 1. Debajo del puntito está el número 1 en X. Y la Y es 3. 3. 3. Y una vez más, uno termina esto, el B' y se fijan las opciones. ¿Ven? Aquí sí hay que ir viendo si ya llegamos al final o hay que avanzar. Observemos que el 1,3, a ver si está. Está.
No. Ah, bueno. No. Ah, bueno, esta vez estaba esperando a ver si alguien me decía que sí, ¿verdad? Otra vez, pero no, no está. Entonces, mala suerte. Tenemos que seguir con el C. Con el C ahora. Con el C hago por tercera vez lo mismo. Me voy a acercar del punto C a donde al eje Y. Vamos a ver. 1, 2. Ya me acerqué 2. Toqué al eje Y y ahora me alejo 2. 1, 2. Y cuando conté 2, ahí voy a colocar el puntito. Y aquí va a estar el punto C, que se va a llamar C'. Y ahora sí, una vez más. ¿Quién es la X en el C'? 2. Espero que estemos de acuerdo todos. Aquí está el puntito C'. Y arribita, vean arriba, tenemos el número 2 en X. ¿Y la Y quién es? Menos 1. Menos Menos 1. Y aparecen las opciones 2, menos 1. Opción B. La opción B. ¿Ven? La opción B. Aquí hoy prácticamente como que calculadora ni siquiera la van a ocupar, así que la calculadora pues ahí lo pueden dejar en alguna parte. Esto es simplemente tomar bien el lápiz, ir moviendo, contando los espacios para saber dónde es que tiene que quedar el punto. Uno traslada un punto y se fija si está la respuesta. Bueno, no está, avanza con el siguiente punto y me fijo. Y si no, tengo que hacerlos casi que todos, ¿verdad? Hasta llegar a la respuesta final. Eso es pura suerte, ¿verdad? Porque si alguno de ustedes hubiera pasado primero al punto C, ya no tiene que ser tanto trabajo y ya hubiéramos terminado hace rato, ¿eh? Pero era para que ustedes vayan viendo cuando uno tiene que seguir avanzando y avanzando hasta llegar a la opción correcta. ¿Alguna consulta con esta? Profe, yo hice el dibujo. Creo que es como más rápido la percepción a la hora de ver los puntos. Creo que de llegarle al que es correcto. Continuamos. Vamos a ver ahora, así como lo hicimos con el eje Y, vamos a ver lo mismo con el eje X. Hoy sí tengo que hablar bastante porque no todos los ejemplos son iguales. En reflexión no todo es igual. Ahora vemos en la número 2 claramente que estamos con reflexión, porque ahí lo mencionan. Ahí ni siquiera tengo que copiar la palabra. Ahí me están diciendo. Al realizarle una reflexión, ¿ve? Estamos en reflexión, a través del eje de las abscisas. Ay, profe, es que yo no sé qué son abscisas. ¿Ahora qué voy a hacer? Nada, porque aquí dice, en paréntesis que dice, eje X. O sea, el MEP hace el papel como que, uy, vean, le voy a poner una trampa, eje de las abscisas. Sí, pero al final ponen eje X, entonces, ¿para qué pusieron eso? Mejor hubieran puesto eje X y ya. Bueno, entonces quiere decir que nuestro doblez va a ser el eje X. Voy a poner aquí en color rojo. Aquí está. Porque toda esa línea horizontal es el eje X. Entonces, ¿qué quiere decir lo que vamos a hacer en este problema? La figura está sobre el eje X. Ahora, si estaba arriba, entonces la figura va a quedarnos ahora abajo. Ya, esa preguntita, la número 9. Pregunta número 9. Estamos en la página 18, por si acaso. En la número 9 dice, tenemos que considerar la figura que ustedes ven aquí a la derecha. Y dice que la figura A y B son simétricas con respecto al eje Y. Voy a poner aquí un circulito, eje Y. Entonces lo que me están diciendo es que si tomamos en cuenta este espejo, que va a ser el eje Y, voy a tratar de hacerlo recto, a ver si me queda. Ahí está. Si tomamos en cuenta el eje Y, lo que me quiere decir la pregunta es, ¿será que A, cuando yo doblo esto, ¿verdad? Como si fuera un cuaderno, el A me va a quedar exactamente a como está colocado en este caso el B? ¿Sí o no? A ver, a ver, respondan para ver qué dicen ustedes. Si yo cierro esto como si fuera un cuaderno, lo cierro, ¿será que el A me queda como está el B? ¿Sí o no? Sí. No, 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 profe. No, exacto. quedaría al revés.
quedaría, porque me tiene que quedar al revés. Exacto, esta es falsa. Y ustedes No, pueden profe. ver que el A y el B son exactamente iguales a como están en las partes, en las dos partes del Y, ¿verdad? Los lados de Y, del lado derecho y del lado izquierdo, la figura está en la misma posición, ¿verdad? Está viendo como para el mismo lado. Y en una reflexión no puede pasar esto. O las figuras se ven de frente o las figuras se ven, digamos, se dan la espalda, por decirlo así. Ahora sí, ¿estamos bien con esta? Bueno, y la 2 me dice que vamos a analizar la B con la C, pero usando el eje X. Ahora veamos el eje X, ahí lo puse en color verde. ¿Será que si yo doblo este cuaderno hacia arriba, la figura C me va a quedar como está la figura B o viceversa? Sí, es así. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos para saber si avanzó? Sí, profe. Ok. Verdadera. Las figuras que hayan exactamente iguales cuando yo doblo de abajo hacia arriba, B y C coinciden completamente. Por eso, la correcta en este caso sería solo la 2, la opción B. ¿Listo? ¿Ven? Son preguntas más facilitas, pero ya llevamos una buena cantidad de minutos hablando sobre reflexión. Entonces, por ese lado se torna un poquitito más fácil. Bueno, avancemos con la misma figura. La pregunta que viene es nueva en el sentido de que no he explicado un problema como estos. Vamos a borrar esto. Bien, pongan atención. Tiene que ver con la misma figura. Dice el problema. Conste que tienen que aceptar lo que viene en el MEP. Si el MEP lo dice que son simétricas, es porque son simétricas. Nada de que, ay, mira, se equivocó el MEP. Es porque por algo lo pusieron. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a comparar la figura D y C. Yo la voy a explicar, ¿verdad? La D con la figura C. Vamos a comparar estas dos. Vamos a ver. ¿Será, por lo que poquito que hemos visto, para ver cómo está, Venga. será que esta D y esta figura C Venga. serán simétricas con respecto al eje X? Eso sí lo pueden contestar. ¿Qué opinan con el eje X? El eje X es lo que está en color verde, como que yo doble de abajo hacia arriba. Voy a quitar la línea roja. Aquí está. Consideren la verde. Si ustedes doblan con respecto al eje X, la figura D queda a como está la figura C. ¿Alguno que me quiera contestar? No, porque hay un espacio ahí en el lado derecho. Es que esto, digamos, ven que esto en presencial es más fácil, pero en virtual es un poquito más complejo. Pero vamos a ver, si es con el eje X, porque ahí dice el eje X, la opción A, quiere decir que esta figura D, la figura D, me tiene que quedar ¿a dónde? Me tiene que quedar arriba. Y la figura C, ¿dónde va a quedar? De ahí también arriba. O sea, ni siquiera van a coincidir. Las dos están abajo. Cuando yo doblo con el eje X, ¿dónde quedarían las dos? Quedan arriba. Pero no es como que una queda sobre la otra, como que una coincide con la otra. Las dos están abajo, las dos van a quedar ¿a dónde? Arriba. Por lo tanto, esa es falsa. Voy a borrar las flechas. ¿Ok? Ahora vamos con la opción B. Opción B. ¿Será que la figura C con la figura D serán simétricas con el eje Y? Voy a quitar la parte verde para que no la vean. A ver, vean la línea roja. La línea roja es el eje Y. La línea roja es el eje Y. Cuando yo doblo con respecto a ese eje Y, ¿será que la figura D y la figura C van a coincidir con Sí. respecto a esa línea? ¿Sí o no? No,
No, profe. A ver los demás. Digo que no. ¿Por qué? Hay mucho espacio entre el eje Y con respecto al otro. Al C. Sí. Pero como que todos, bueno, los que puedan contestarme, ¿verdad? Si vamos bien, perfecto. Porque hey, no quiero tomar así como que todo el grupo entendió, sí, solamente me responden dos. Pero sí espero que puedan ver, no sé si lo logran ver, con respecto a esta línea roja, si yo paso la figura D para la derecha, va a coincidir exactamente a como está la C. ¿Coincide? No coincide. No No. coincide. No coincide. Porque la figura D está pegada, aquí esa puntita está pegada con la línea roja. ¿Ven? Está pegada. Entonces, cuando yo la paso a la derecha, de esa parte de esa figura D va a quedarles como aquí, más o menos como así. Va a quedar como aquí. Así quedaría. Pegada también a la línea roja. Y la C, la figura C está separada. Entonces no es ni la A y tampoco la B. ¿Ok? No es ni la A ni la B. Bueno, ahora sí, ya esa es la parte que supuestamente ustedes supuestamente entienden, ¿verdad? Pero ahora viene la parte que es nueva. Así, lo que viene es nuevo. Dice que será cierto que la figura D y la figura C van a ser simétricas con respecto a la recta X igual a 1. Ahora sí, presten atención a esto que dice aquí. Recta X igual a 1. ¿Cómo sabemos cuál es esta bendita recta que está aquí? Bueno, ustedes van a buscar ese número 1 que está en X. ¿Ok? Busquemos este número 1 en X. Aquí está el 1, ¿eh? Aquí puse un color anaranjado. En X. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esa X que dice igual a 1? Hago una línea vertical que va a pasar por ese 1. ¿Ven? Esa línea vertical que yo acabo de dibujar es la que se conoce como la recta X igual a 1. ¿Por qué? Una vez más, porque esta línea vertical está tocando al eje X en el número 1. En el número 1. Entonces, será que con esa línea anaranjada, que es la recta X igual a 1, ¿será que ahora esas dos figuras, la D y la C, si yo las doblo con respecto a esta anaranjada, van a coincidir, sí o no? Sí. Los demás, ocupo que me digan algo. Profe, yo sí estoy un poco confusa, la verdad. Pero, ajá, Esa línea es si la figura se moviera a ese 1. sí, a como está la línea anaranjada, si yo hago la reflexión de la figura D, y la figura D está del lado izquierdo, vea que la figura D está del lado izquierdo de la línea anaranjada. Si yo la paso del lado derecho, ¿será que esta D, como está como A, cuando yo la volteo, va a quedarme como está la figura C? Pienso que sí, profe, porque es como en ese espacio que usted dijo que no se podía con la Y, ¿no? Entonces vamos a ver. Vean este puntito, si ustedes analizan este puntito que puse en color rojo, este puntito de la figura D está a una distancia de la línea anaranjada. Este punto coincide con este otro punto. Ahora, ¿a cuánta distancia está este punto de la línea anaranjada? A una. Entonces, Un espacio. ambos puntos están separados por la misma distancia. Si agarramos otro punto como referencia, este que está aquí abajo, ¿a cuánta distancia está este punto de la línea anaranjada? Una, dos. Este punto va a coincidir con este, supuestamente. ¿Cuánta distancia está este punto de la naranjada? Uno, 2. dos. ¿Ven? Todo va como coincidiendo, están a la misma distancia los puntos homólogos. Entonces sí, con respecto a esta recta X igual a 1, las dos figuras, la C y la D, sí son simétricas. Como les dije, o sea, hay partes, no todo el tema es regalado, sí hay cosillas que hay que concentrarse un poquitito más.
Ya sabemos que es la AC. Ahora bien, para terminar la pregunta 10. La pregunta 10 en la opción D dice, y es igual a 1. Necesito explicar esto para que sepan dónde está esa recta. Como dice y igual a 1, ustedes busquen el y, vamos a ver, el eje y es el vertical. Buscan el número 1, aquí está el número 1. Aquí está, puse en color verde ahí, chiquitito. La recta y igual a 1 es esta. Vean ahí. Es una recta entonces que va a pasar por el número 1 de la ¿qué? De la y, pero en forma horizontal. ¿Ven? Entonces, cuando me hablen de una recta que se llama y igual a algo, en este caso que es igual a 1, la línea va a ser una línea horizontal. Cuando me hablen de x igual a un número que sea, más bien la línea va a ser una línea vertical. ¿Ok? Esto es delicadillo, ¿verdad? No es difícil, pero sí hay que poner un poquito más de atención. Bien, ahora sí, si supuestamente entendieron, porque no ni siquiera voy a preguntar porque no sé. Vamos a ver una pregunta como esta. Esta no. Ya la voy a buscar. Es que por aquí anda. Puede ser esta. Vamos a ver esta pregunta. Pregunta número 15, página 20. Tenemos dos figuras que están separadas y dice, para estas dos figuras, ¿cuál va a ser el eje de simetría? O sea, ¿dónde está el doblez? ¿Dónde estaría el doblez? Entonces, lo ideal sería, o sea, yo lo que les recomendaría a ustedes es como, ok, ¿dónde yo puedo hacer una línea aquí, en esta figura, de manera que estas dos figuras vayan a coincidir exactamente? O sea, que sean, cuando ustedes doblan, coincidan. ¿En qué parte podría yo hacerla? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer preguntas, ustedes nada más responden. ¿Será que si yo hago una línea vertical aquí? X menos 1 tiene que ser. Ok, si fuera esa línea, coincide la figura de la izquierda con la figura de la derecha. No, porque tendría dos espacios comparado con el otro. La figura izquierda está más cerca de la línea roja que la figura derecha. ¿Ven? Sí. Aquí hay nada más, como dicen, dos espacios aquí. Y aquí hay 1, 2, 3 y 4. Está totalmente desubicado un punto con el otro, ¿eh? Entonces, con esa que yo dibujé no me serviría. Por ejemplo, esa no me sirve. Si yo hago una línea, entonces si hago esta aquí, ¿me servirá? Sí. Sí, Vamos a ver, el mismo punto C, tal vez. 1, 2, 3 y toco la línea. Vamos con el punto G. 1, 2 y ¿qué? Y 3, ¿ve? 3, 3. Si vemos el punto A, 1, 2 de distancia. Y el punto E, 1, 2. O sea, está coincidiendo todo, ¿no? Entonces, ve, con esa línea roja sí está funcionando. ¿Cómo se llama esta línea roja? Bueno, ¿a quién está tocando? Esta línea Menos roja, 1. abajo, está tocando en el X número -1 ¿de quién? de X. 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 Entonces la respuesta es donde diga X es igual a Menos -1. 1. Y ahí está la correcta. Vean si es como se hace. Son un poquito más elaboradas estas preguntas, como pueden ver. Bueno, ¿alguna pregunta con esta? No, está bien. Está claro. No, Ahora vamos a pasar a una como, es que hay una que tiene unos rectángulos. Estas, ¿ve? Esta me interesa, vamos a ver cuál me sé. Esta, la 23. La 23. La 23, estamos en la página 21. Dice, un eje de simetría. Uno. De la figura número 1, vamos a la figura número 1 aquí arriba. Aquí tengo la figura número 1. Un eje de simetría. Ahora ve la diferencia. Solo me hablan de la figura número 1. O sea, la figura número 1 no me la están comparando con nadie más. Aquí cambió un poquitito de estilo de pregunta. No me están comparando la figura 1 con la 2. No me están diciendo que la figura 1 con la 3, ni la 1 con la 4. Nada. Solo se están enfocando en la figura 1. ¿Dónde diantres, como dicen, verdad? Pero no sonar ahí raro. ¿Dónde podría yo hacer una línea aquí? De manera que yo pueda cortar a este rectángulo
y que se corte exactamente como en una mitad exacta. Digamos, tal vez a mí se me ocurre hacer esa línea. ¿Ven? Estamos en la figura número 1, nada más con la 1. Si yo hago esta línea y corto ese rectángulo, podemos observar que esta partecita de aquí arriba es igual que la partecita que está aquí abajo. Si yo, ¿qué? Si yo doblara la figura de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es más, aquí sabe, para los que tienen aquí buena plata en este grupo, ¿verdad? Porque, no sé, aquí hay gente de platilla tal vez. Bueno, digo yo, pues jaranados. Hay un teléfono que salió hace poquito. El teléfono, algo de Fold, Z Fold, creo que era, de Samsung. ¿Saben cuál es? El que se dobla como un espejito. ¿Saben cuál es? Sí, Ahora no. profe. Sí, Ok. sí, profe. Hay un teléfono que es así, que yo puedo doblarlo y el teléfono se hace como un cuadrito y uno lo guarda. ¿Sí? Es como algo así. Ese es el teléfono, uno viéndolo como el teléfono todo así de frente y uno llega y lo cierra y queda como un espejo, ¿verdad? Algo gordito. Entonces, digamos, esa línea que yo dibujé, la azul, esto es un eje de simetría. ¿Será el eje de simetría que me sirve? Bueno, vamos a ver. Esta línea azul, ¿a quién está tocando? ¿A cuál eje? ¿A cuál eje toca? ¿A X o a Y? X. ¿Ya, Y. profe? Vamos a ver, X, vean la línea azul. Y. X4. Está tocando al eje Y, está cruzando al eje Y Ujú. en el número 4. 4. Ese sería un eje de simetría. Estarán las opciones, vamos a ver, y no está. ¿Ven? Qué mala suerte. Bueno, no está esa. Entonces no pasa nada, nada de alarmarse. Dibujamos otro. No me sirvió este. Bueno, ¿qué otro eje de simetría podría haber aquí? Este otro. ¿Ven? Esa X línea menos verde, que está vertical, si ustedes las tiran, ¿a quién está tocando esa línea? ¿A quién toca ahora? A X. X1. Toca el eje X en el número -1. -1. -1. Este sería otro eje de simetría. X igual a -1, vamos a ver si está. Y aquí está la opción C. La correcta era la opción C. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tienen que ir viendo ustedes? Cuando ustedes hacen la línea, el asunto es a quién está tocando. O sea, ¿toca X o toca Y? Si la línea toca el eje X, la respuesta es X igual a ese número. Y si la línea toca el eje Y, la respuesta es Y es igual a ¿qué? A ese mismo número. ¿Preguntas con esta? ¿Con esta que estamos haciendo? No, profe. Está bien. Bueno, bueno, vamos a seguir ahora con una que me preocupa también, con dibujos, porque es con dibujos, que tiene que ver con la recta y igual a x, ¿se acuerdan? Ya vimos la recta y igual a x, pero la vimos con, sin dibujo, no, sin dibujo, no. Sí la vimos con dibujo, pero bueno, estas son un poquito más elaboradas. Estamos aquí mismo, estamos en la pregunta número 21, en la página 21, la pregunta 21, ¿Qué significa la palabra axial, profe? donde dice, ah, Axial. axial viene de eje, o sea, tiene un eje de simetría nada más. Ok. Gracias. Axial es como eje. Ujú. Ok, denme un momento para mandar un mensaje al grupo de octavo para para avisarles que ya casi empezamos, porque si no van a estar ahí ocupados. Denme un momentito para darme un tiempito con ustedes para seguir. Listo, listo, ahora sí. Bueno, estamos entonces en aquí. Bien, pregunta número 21. La pregunta 21 dice, la figura 1 y 4, comparen la 1 y la 4.
O sea, vamos a enfocarnos en la figura 1 y la 4, nada más. 1, 4. Ahí están las dos figuritas. ¿Será? Vamos a la parte más fácil. ¿Será que la 1 y la 4 presentan una simetría con respecto al eje X? Vean la opción C. Vamos primero a ver si será con la opción C. ¿Será que si yo considero este eje de simetría, que es el eje X, este que yo acabo de dibujar, con este eje de simetría, la figura 1 y la figura 4 van a coincidir? ¿Sí o no? A ver. A ver, a ver, a ver. Con el eje X, la figura 1 va a quedar exactamente como está la 4. ¿Ven? No, no, profe. No. Con el eje X, cuando es con el eje X, la figura si está arriba queda abajo. Y si la figura está abajo, ¿dónde queda? Sí, pues queda arriba. Pero, Jay, esta figura 1, ¿cómo quedaría o a dónde quedaría esa figura 1? Jay, la figura 1 quedaría más o menos como aquí abajo. Como aquí, ¿ve? Cuando yo la paso para abajo. Y en nada, o sea, para nada se acerca a la figura 4, ¿verdad? O sea, ni siquiera va a quedar ni siquiera cerquita. Entonces, como pueden ver, con el eje X no sirve. Entonces, la opción C no es. Con el eje Y. Vamos a ver, el eje Y es este. ¿Será que si yo doblo la figura 1 y la figura 4 con respecto al eje Y, van a coincidir? Tampoco. Cuando hablamos del eje Y, hablábamos de que la figura, si estaba a la izquierda, queda a la derecha. Derecha, Y si la figura estaba a la derecha, va a quedar para la izquierda. O sea, izquierda. se moverían ellas dos, pero no van a coincidir. Para nada coincidirían. Si quieres saber dónde queda la figura 1, a la derecha quedaría pegadita a la línea también. Quedaría como aquí. Aquí queda la figura número 1, ¿ve? Aquí quedaría. Y vean dónde queda la figura 1. Ni siquiera se parece donde está quedando la figura número 4. Entonces, como pueden ver, tampoco me sirve con el eje Y, ¿verdad? Bien, ahí está. Vamos a borrar todo esto. Entonces ya descartamos dos opciones y vamos a ver las dos que me quedaron. Concéntrense porque esta parte es nueva. Con la recta y igual a x, para no tener que sacar pares ordenados, porque estamos comparando a dos figuras, ¿dónde puedo ver yo el eje, perdón, dónde puedo ver yo esta recta que se llama y igual a x? Aquí en la figura, ¿dónde estaría esa recta? Vamos a dibujarla. Esto es nuevo. Eso es lo que no les he explicado hasta ahora. Esto sería más o menos, voy a hacerlo como una línea, se me queda mejor. Esa línea sería así. Vamos a ver, 3, 3, 4, 4, aquí. Es esta. Esta que ustedes ven que estoy colocando en color verde, esta es la que se conoce como la recta y igual a x. Y igual a x. La que se llama y igual a x, entonces, ¿qué es lo que tiene una característica? Que va subiendo, ¿pasa por dónde? Pasa por el puro centro del plano cartesiano, y muy importante, siempre va a pasar por esos puntitos que coinciden. Ese punto tiene que ver con el 1 de x y el 1 de y. También va a pasar por el número 2 de x con el 2 de y. Ven, ahí está. Esta línea de color amarillo, color verde, es la recta y igual a x. Pregunta, vamos a ver, espero que estemos bien de vista. ¿Y será que si yo doblo con respecto a esta verde, esta figura va a coincidir con esta otra? ¿Coinciden? ¿Qué opinan? Pueden doblar la cabeza un poquitito así como, ¿verdad? Para que puedan imaginarse. ¿Será que coinciden? Sí, Parece que no. Parece que no. Bueno, digamos que dijeron una sola dos yo respuestas. siento que sí. Bueno, les digo que sí, uno que no. Bueno, los demás no se saben. Vamos a ver qué pasaría si no fuera porque todavía no se sabe, nadie sabe si realmente será la opción A. Entonces, si no es la opción A, es la opción B. Y vamos a dibujar la otra. Y ahí van a ustedes a saber si realmente era esta que acabo de dibujar o es esta otra.
¿Cuál es la recta? ¿Cuál sería la recta y igual a menos x? Vamos a dibujarla. Y igual a menos x es esta, vean. Vamos a ver, 3 con 3. No, 3 con 3. Aquí está. Es esta que está aquí. Ahora sí. Esta es la recta y igual a menos x. ¿Qué ven de diferente? Que esta está bajando. La recta que se llama y igual a menos x, más bien de izquierda a derecha va bajando. Observen que también pasa por el centro, ¿eh? Pasa por este punto que se llama 1 de x como menos 1 de y. Pero bueno, el asunto es que con esa recta, cuando ustedes doblan con esa figura, con esta recta verde, la figura 4 va a quedar aquí, en esta posición aquí. Y la figura 1 va a quedar como aquí. ¿Coincidirían? Coinciden, la figura 1 con la 4, pero yo la pasé para acá y esa otra también. ¿Sí o no? No, no. Y no, para nada. Para nada que van a coincidir porque las dos figuras, la 1 y la figura 4, están del mismo lado. Vean donde sale la línea verde. Las dos figuras están como del mismo lado. Entonces, cuando ustedes doblan, las dos van a quedar del otro lado. No es como que una va a caer encima de la otra. No, las dos están del mismo lado, van a quedar del otro lado, pero van a quedar como separadas. Entonces tampoco va a coincidir. ¿Cuál es la correcta entonces al final de todo esto? La, Entonces la correcta era la opción A. La A. La A. Porque la que más se parece, ¿verdad? Creo que la que ya más pudieron notar, era esa que decía y igual a ¿qué? A x. Ahí las dos figuras van a llegar a coincidir. Bueno, por hoy